Muy bien, pues sean ustedes bienvenidos a esta sesión número 10 de nuestro tema de Teología Sistemática, curso 2, y estamos haciendo la transición entre la Cristología y la Soteriología. Em, Vamos a iniciar con una oración para ponernos en manos de Dios. Oremos, hermanos. Bendito eres, Señor. Te damos gracias porque nos permites la salud y la vida en este nuevo día. Y queremos pedirte tu compañía en estos momentos que vamos a reflexionar cosas acerca del estudio de tu palabra. Bendícenos a todos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, hermanas que estamos en esta sesión. Que tu bondad y tu misericordia nos acompañen. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. Em, Uno de los temas que tenemos que tocar con respecto a la soteriología es su vinculación con la revelación. Habíamos estado señalando que la soteriología es la doctrina de la salvación, es decir, es cómo la obra de Jesucristo, cómo todo lo que Él vino a realizar al mundo se aplica a los seres humanos. ¿Cómo es que se aplica? ¿Y cuáles son los asuntos o temas relacionados con esta doctrina de la salvación? Pues uno de los temas muy relacionados es el asunto de la revelación. Y a lo mejor esto para ustedes es un repaso que quizá ya lo hayan visto, pero lo vamos a abordar en este momento porque toca muy bien con lo que vamos a explicar en la sesión de hoy. Entendemos que la revelación de Dios es todo aquel proceso por el cual Dios ha dado a conocer su voluntad salvífica. Esto es importante de enfatizarlo porque a veces, aunque la Biblia nos habla de muchas cosas, muchos asuntos, muchos temas, no es lo mismo pensar que Dios nos dice sobre todo o que podemos encontrar sobre cualquier cosa en la Biblia, porque de hecho vamos a encontrar asuntos, pero todos ellos relacionados con la salvación. A veces sucede que queremos encontrar respuestas a problemas actuales, a veces muy complejos, y forzamos o podemos forzar textos bíblicos o situaciones bíblicas para aplicarlas a nuestra vida actual. Sin embargo, cuando hablamos de revelación, hablamos de aquel proceso concreto por el cual Dios ha dado a conocer, repetimos, su voluntad salvífica. No es que haya dado a conocer una especie de almanaque, ¿no? La Biblia no es un almanaque que tiene todas las respuestas para todos los asuntos o temas. Tiene respuestas, tiene comunicación, tiene revelación, pero aquella que tiene que ver con el plan salvífico de Dios, ese es el tema y ese es el asunto de la Escritura. Bueno, dentro de este proceso de revelación suelen hacerse dos divisiones. Una que se le llama o pues sí se le ha llamado como revelación general y otra como revelación especial. Quiere decir que dentro de un marco más amplio tenemos aquel conocimiento que podemos obtener de Dios, pero a través de una, pues sí, de un aspecto, de un elemento que es la revelación general. Y aquí tengo entre paréntesis lo que es la creación. La creación entendida como todo aquello que nuestros ojos pueden ver, y que todo ello constata, y luego vamos incluso a citar dos pasajes escriturales que señalan esta cuestión de cómo la creación, cómo todo lo creado, cómo todo lo que pueden observar nuestros ojos e incluso nosotros mismos somos un testimonio de esa revelación general que existe en la creación.
Pero además de ese marco general revelatorio, tenemos uno más específico, tenemos uno más concreto. Y a ese tipo de revelación se le llama revelación especial porque ha sido un tipo de revelación más concreta, más directa. Y esta, por supuesto, la encontramos en las Escrituras, en la Biblia. Ahora, tengo aquí como ilustración un pasaje del Nuevo Testamento que dice, es una cita de Hebreos, los primeros 2 versos del primer capítulo, que dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Muy bien, aquí tenemos varios elementos, de hecho están ahí puestos en color. El primer elemento marcado en color azul nos habla de ese proceso revelatorio que Dios ha tenido. No ha sido una sola forma en la cual Dios se ha manifestado al ser humano. Han sido distintos mecanismos de revelación, distintos mecanismos de contacto, y por eso en el Antiguo Testamento tenemos lo que se llaman las teofanías y las epifanías, que son manifestaciones sobrenaturales de la entidad divina en la esfera humana, a través de los elementos de la naturaleza, a través de seres angélicos, pero también a través de elementos antropomórficos, es decir, a veces voz audible, manifestaciones quizá entre comillas personales, porque por lo menos en la revelación del Antiguo Testamento, el contacto que Dios ha tenido con el ser humano a través por ejemplo, Moisés o Elías, etcétera, son tipo de contactos que a veces manifiestan estos elementos antropomórficos, pero no es que Dios tenga forma humana. Los salmos hablan de sus ojos, de sus manos, de su brazo poderoso, etcétera. Pero no es que Dios tenga forma humana, sino que son formas de comunicación que tienden hacia estos elementos antropomórficos de la revelación divina. Entonces, en el color azul tenemos varios mecanismos de contacto, y de lo cual se reconoce, como aquí bien se señala, que ha sido una actividad de los profetas. Los profetas se han encargado, recuerden ustedes que de las dos formas de contacto con Dios, el sacerdote lleva las necesidades del pueblo hacia Dios, pero la función del profeta es traer al hombre la voluntad divina. Por eso es que aquí se señala esa parte de la revelación, la función profética como aquella tarea de traer la voluntad divina hacia el ser humano. Y luego dice, en estos días finales, en color amarillo, en estos días finales, obviamente aquí estamos ubicados en el escatón, como la iglesia primitiva entiende los días finales, entiende el escatón. Dice, nos ha hablado por medio de su Hijo, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y aquí es una relación mucho más personal, mucho más directa, que en el pasado. En el pasado, los contactos de Dios pueden manifestarse a través de muchas cosas, lo habíamos dicho, pero cuando el autor de Hebreos señala en estos días finales, nos ha hablado por medio del Hijo, quiere decir que la manifestación personal de Dios, la que es la más directa, la más especial, pues ha tenido lugar a través de su Hijo. Y luego, como una nota a manera de resumen, dice, porque pues a este lo designó
heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Es la convicción, la creencia ya desde la iglesia primitiva que el Señor, que Jesucristo en su estatus de eternidad, de existencia eterna, pues también había participado en la creación, ¿no? Como también hoy día constituye parte de la doctrina cristiana, que la creación misma también ha sido, y se expresa también en otros libros del Nuevo Testamento, como es el libro de Efesios y Colosenses, que el Señor participa en esta creación del mundo, en la creación de todo lo que existe, todo lo material. Bueno, entonces, estas dos, pudiéramos decir, estas dos fases de la revelación, porque la revelación general antecede a la revelación especial, es un marco mucho más amplio. Y en algún momento yo pregunté a ustedes qué explicación podemos dar de todas aquellas personas que no son religiosas, que nunca lo han sido y que no les interesa hacerlo, pero que llevan una vida moralmente aceptable. Bueno, desde la revelación general, esto se contesta diciendo que la participación de Dios está presente en toda la naturaleza, incluido el ser humano, y Dios ha dotado, dentro de este marco de la revelación general, ha dotado al ser humano de la conciencia necesaria para distinguir moralmente entre lo bueno y lo malo. Por eso es que una persona, aunque no sea religiosa, aunque no asista jamás a una iglesia, tiene ya en su mente los mecanismos provistos por Dios en esta revelación general para ser, dijéramos, entre comillas, una buena persona. Pero es una revelación no salvífica. Esto en teología sistemática se cuida mucho que si hay un conocimiento de Dios, de hecho vamos a entrar a un concepto que se llama teología natural, pero la revelación general jamás es salvífica, sí provee un conocimiento acertado de Dios, sí provee una experiencia de la esfera divina, pero no en términos salvíficos. En términos salvíficos solo lo va a hacer la revelación especial, porque por obvias razones, solo desde ese marco de la revelación especial y en la obra de Jesucristo existe el elemento salvífico. Muy bien. Bueno, esto nos sirve como introducción para lo siguiente. Voy a mostrar a ustedes dos pasajes escriturales y ustedes me van a entender por qué digo escriturales, porque uno, aunque proviene de un libro canónico, el otro proviene de un libro no canónico. Pero vamos a tocar primero el del libro canónico. En, en Romanos 1, en la perspectiva de la teología natural. ¿Qué debemos entender por teología natural? La teología natural es todo aquella disertación, conceptos, argumentos que tienen que ver con la entidad divina, pero que no necesariamente tienen su base en la revelación escrita de Dios, es decir, en la Biblia. Entonces, se puede construir una teología natural independientemente de la escritura de la Biblia, como ha sucedido en la antigüedad. Los escolásticos desarrollaron, sobre todo Tomás de Aquino, desarrolló una teología natural o argumentaba una teología natural que no necesariamente estaba vinculada a la revelación bíblica. Y no solo él, no solo Tomás de Aquino, sino otros pensadores de la antigüedad, los griegos también tenían el desarrollo de la teología natural, es decir, toda aquella, todo aquel conocimiento que se puede tener de la divinidad, pero a través de medios naturales, es decir, a través de la razón, a través de la reflexión filosófica, a través
de la observación de todo lo creado. Entonces, por eso estamos ubicando Romanos 1 en esa perspectiva de la teología natural. Y vamos a leer esta parte. Dice la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y quiere decir que aquí ya se maneja una verdad no escritural. Aquí ya se está manejando aquel tipo de verdad no revelada en la Biblia, por supuesto, y lo vamos a ver. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es decir, hay un conocimiento de Dios manifestado aparte de la Escritura. Dice, pues Dios se lo manifestó. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo ocurre esta manifestación? Lo explica en el verso 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, este es un argumento natural, es un argumento de la teología natural que dice que no es necesaria la revelación bíblica para obtener un conocimiento correcto, acertado, evidente de la divinidad. Por eso es que esta argumentación paulina que coloca aquí en su primer capítulo de la carta, se refiere a esa parte. Es un conocimiento, se puede conocer a Dios, se puede conocer su poder, se puede conocer las características suyas, orden, equilibrio, armonía, etcétera. Todo eso se puede conocer a través de la creación. Dice, pero luego viene el asunto crítico, ¿no? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es decir, el hombre natural, el hombre aparte de la revelación, el hombre natural puede conocer a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, uno de los elementos de la teología natural es que la racionalidad, la reflexión filosófica, nos puede llevar al conocimiento de las últimas cosas, incluyendo la divinidad. Pero aquí el argumento paulino es que habiendo conocido a Dios, antes de glorificarle y darle gracias, se envanecieron en sus razonamientos. Eh, la, Obviamente también el apóstol Pablo tiene como marco su propio contexto cultural, es decir, el contexto griego, de la filosofía griega, la cultura helénica. La cultura helénica, si algo se distinguía, es por incurrir y discurrir acerca de todas las cuestiones del mundo, visibles o invisibles. Y la religión natural también era parte de los esquemas de las creencias griegas, ¿no? Incluso algo que tiene mucho contacto y los expertos ya han hablado al respecto es lo que se llama las religiones de misterio. Y las religiones de misterio que son ideologías griegas, ideologías religiosas griegas que surgieron en el siglo III antes de Cristo, más o menos, y de alguna manera también impactaron en las creencias cristianas, las religiones de misterio. Pero aquí como el apóstol Pablo está hablando de una teología natural, entonces está diciendo que incluso el mensaje también es para todos los creyentes que provienen del helenismo. Les está diciendo que
el tener un envanecimiento de la razón, porque los griegos tenían una alabanza también de la sabiduría, pero aquella sabiduría asentada en la reflexión filosófica. Entonces, la reflexión filosófica para los griegos es importantísima, es la base de todas sus esquemas de creencias. Por eso aquí dice el apóstol Pablo, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hubo grandes escuelas muy importantes en la antigua Grecia, incluso todo el imperio helenista, toda la cultura helenista más bien, el imperio griego y la cultura helenista, permeó en una zona muy amplia de Europa y el norte de África. Y uno de los corazones, dijéramos, culturales o donde donde existía el mayor acervo del conocimiento en aquella época era la ciudad de Alejandría. La ciudad de Alejandría, aunque no estaba situada en el territorio griego, sí era parte, era un, ¿cómo se llama? Un centro de conocimiento. Ahí se encontraba la biblioteca más grande que para entonces existía. Y hubo incluso una influencia muy importante de varios judíos muy preparados que vivieron y transcurrieron su vida ahí justo en esa ciudad de Alejandría. Pero entonces todo esto tiene como trasfondo el pensamiento del apóstol Pablo para decir este tipo de cosas, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cómo es que se hicieron necios? ¿O cuál es la muestra de que ellos se hayan hecho necios? Dice, y cambiaron la gloria de Dios. Cuando aquí se refiere cambiaron la gloria de Dios, se refiere a la manifestación sensible. La gloria de Dios siempre es todo aquel mecanismo por el cual Dios se manifiesta sensiblemente al mundo. Y una de las formas típicas que ocurren para el pueblo israelita en el Antiguo Testamento es a través de la Shekinah, aquella niebla densa por el cual Dios se baja al tabernáculo, baja al lugar santísimo y ahí tiene esa manifestación sensible. Entonces, dice aquí el verso 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, las ubiquen las divinidades egipcias, las divinidades griegas, o bien tienen forma de hombre, o bien tienen forma de animales terrestres. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es obvio que la alusión directa hacia todo esto es inequívoca, ¿no? Es una crítica directa a todo el cuadro religioso egipcio, pero también al cuadro religioso griego. Entonces, todo esto nos ayuda a ver la posibilidad de que sí exista un conocimiento de Dios, una teología natural, no necesariamente ligada a las escrituras. Luego incluye aquí otra porción acerca de lo que señalamos el mecanismo de la teología natural. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, es decir, los que sin ley han pecado son todos los gentiles, ¿no? Los que con ley pecan, obviamente es el pueblo judío, son los que tienen la ley, los que recibieron la ley, pero los que están sin ley es el resto de la humanidad. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, serán juzgados no en base a la ley, sino en base a otros criterios. Y todos los que bajo la ley han pecado,
por la ley serán juzgados. Ahí se refiere específicamente al pueblo israelita. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, sino solo los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, esto es muy importante, hacen por naturaleza lo que es de la ley, obviamente aquí se refiere a la conciencia. La conciencia, la teología natural dice que la reflexión filosófica y el razonamiento son suficientes para estructurar una vida de bien, una vida dirigida hacia el bien. Esto es algo que ya señalaba Platón y decía que el razonamiento humano, y por eso él para dirigir adecuadamente una nación, al frente tienen que estar los filósofos, los sabios, no los políticos, sino los sabios, aquellos que tomaban su tiempo y dedicaban su vida hacia la reflexión filosófica para descubrir el sentido de todas las cosas. Entonces dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, es decir, ya tienen en la teología natural, en la revelación general, los seres humanos, todo ser humano, creyente o no creyente, tiene mecanismos que le ayudan a discernir entre el bien y el mal. Dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, es decir, su conciencia basta. La conciencia basta para que ellos sean conforme a la voluntad de Dios. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, esto es también una parte interesante porque la voluntad de Dios no solamente se asienta en la razón, en la mente, sino también se asienta en el corazón. Por eso este binomio de corazón-mente es muy importante, es típica del pensamiento hebreo y donde, por ejemplo, en el Shema, en Deuteronomio 6, cuando dices amarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu mente, es ese binomio que conjuga los dos centros de, de vida del ser humano, el corazón y la mente. Entonces, por eso se señala aquí también esta parte, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio en su conciencia. Corazón y mente suficientes para guiar al ser humano a un conocimiento adecuado de Dios. Obviamente, no un conocimiento salvífico, pero sí un conocimiento adecuado de Dios. Dice el último verso, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, el juicio viene para los que están con ley, Israel, y también para los que están sin ley, los gentiles, cuya razón y cuyo corazón también son suficientes para haberles guiado a un conocimiento adecuado de Dios. Ahora, este es el pasaje del libro canónico. Vamos a mostrar, normalmente se piensa que el libro de la carta de Pablo a los Romanos haya sido escrita aproximadamente entre los años 57 y 58 de la era cristiana. Y tanto Romanos como Gálatas tienen como contenido específico el asunto de la salvación. Entonces, aquí la argumentación de Pablo es con miras a la salvación, pero está señalando dos elementos muy importantes, porque cuando nosotros ubicamos la iglesia, quiero llevarlos a este escenario. Eh, el papel misional de la iglesia es un papel sumamente ambicioso, es
llevar el evangelio a toda criatura, en todos los lugares del mundo. Pero obviamente, mientras este proceso o esta tarea sucede o acontece, va a haber muchas personas que nunca van a escuchar el evangelio, que no lo escucharon, que vivieron, que en este mundo vivieron y murieron y jamás escucharon ni de Jesucristo, ni de las Escrituras, ni del verdadero Dios, ni de nada. Bueno, aquí claramente dice que que en Jesucristo todos van a ser juzgados. Los que bajo la ley vivieron, bajo la ley serán juzgados. Y los que sin ley vivieron, sin ley serán juzgados. Esa es una alusión. No hay mucho desarrollo a este respecto porque la Iglesia no ha tomado esto como algo importante, pero ya desde aquí se insinúa, se deja ver que cuando venga el juicio final dentro de ese gran conglomerado de gentes, no todos van a ser juzgados bajo la revelación bíblica. Va a haber muchas personas y habrá muchísimas personas que incluso quizás sean las más que serán juzgados conforme a su conciencia, a sus razonamientos y conforme a su corazón, como aquí lo dice, ¿no? El binomio corazón-conciencia van a ser juzgados de esa manera. Por supuesto, no hay mucha reflexión al respecto porque a la Iglesia en general no le ha interesado esta parte, pero creo que esto resuelve uno de los problemas más críticos para la Iglesia porque cuando a la Iglesia le va a dar tiempo de, de específicamente llevar el Evangelio a toda criatura y a cualquier rincón del mundo. Creo que esa es una tarea, eh, dijéramos, titánica, que suena bien, que de hecho es un mandato, pero que en la realidad, por lo menos, tiene no quiero decir que va a ser imposible, pero creo que no será tan alcanzable como idealmente a veces se maneja. Bueno, entonces, todo esto, todos esos temas tienen que ver con la teología natural, es decir, el uso de la razón, el uso de todos los sentidos para poder arribar a un conocimiento adecuado de Dios. Ahora voy a presentar a ustedes un otro pasaje escritural, pero esta vez no de un libro canónico, sino de un libro que se conoce como deuterocanónico del Antiguo Testamento, que es el libro de sabiduría. Es el capítulo 13 de sabiduría. ¿Qué es este libro de sabiduría? Bueno, el libro de sabiduría es uno de los libros que quedaron integrados a la Septuaginta y que, aunque originalmente fue escrito en griego y fue escrito en el siglo I antes de Cristo, es decir, más o menos 100 años antes de que Pablo escribiera su carta a los romanos, más o menos, el libro de sabiduría también entra dentro de esa categoría de la literatura sapiencial, como son los proverbios, el Eclesiastés, incluso algunas partes del libro de los Salmos, etcétera. El libro de sabiduría, de hecho hay otro libro, el libro de Eclesiástico, eh, que los dos entran muy bien en esa categoría de la literatura sapiencial. Pero igual eclesiástico pertenece a los libros del Antiguo Testamento denominados como deuterocanónicos. Sin embargo, trae algunas ideas a lo expresado por Pablo en Romanos 1. Dice, la incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no conocieron al artesano.
Consideraron como dioses que gobiernan al mundo, tanto al fuego como al viento, a la brisa, al firmamento estrellado, al agua impetuosa o a las luminarias del cielo. Fascinados por tanta belleza, les consideraron como dioses, pero entonces ¿no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande? Porque solo son criaturas del que hace que aparezca toda esta belleza. Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su creador es más poderoso aún, porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que les dio el ser. Pero quizás no haya que criticar tanto a esta gente. Tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios y querían encontrarlo. Reflexionaban sobre las criaturas que los rodeaban y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior. Pero aún así, pero ni aún así, verso 8, pongan mucha atención porque es lo que dice el apóstol Pablo, dice, por lo tanto, no tienen excusa. Verso 8, pero ni aun así están libres de culpa. Si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en confianza en cosas muertas y que dan el nombre de dioses a lo que ha salido de manos humanas? Oro, piedra cincelada, digo plata cincelada, figuras de animales y hasta piedra inservible, y que un buen día fue esculpida por alguien. Tomemos, por ejemplo, a un leñador, aserrucha un árbol que no le cueste mucho transportar, raspa cuidadosamente la corteza, luego lo corta con destreza y se hace un mueble cualquiera de uso corriente. Los restos de la obra se emplean para hacer su comida y así recuperar sus fuerzas. Entre los palos que le quedan y que no sirven para nada, divisa uno que se ha torcido lleno de nudos. Lo toma y lo va esculpiendo a ratos, pone en él todo su arte y le da forma humana. Y a no ser que represente a un vulgar animal, lo pinta de rojo, habiendo antes recubierto con pasta todos los defectos. Después le prepara en un muro un nicho a su medida y lo afirma allí con clavos de hierro. Toma sus precauciones para que no se caiga, pues sabe muy bien que su Dios es incapaz de ayudarse a sí mismo. Hay que ayudarlo porque no es más que una estatua. Bueno, esto obviamente ya el escritor de esta parte incluso ya después se burla eh, de las deidades que se fabrican los gentiles, ¿no? Deidades que no son solo sino o restos de cosas que también sirven para la vida útil, la vida cotidiana, la vida en casa, pero que también toman el tiempo para que lo que queda, lo que se puede aprovechar, de ahí fabrican sus dioses, sus divinidades. Bueno, pueden ustedes entonces observar cómo hay una correlación en cuanto a contenido entre los dos pasajes, el uno canónico y uno deuterocanónico, pero que tienen un mismo fin, es decir, persiguen un mismo argumento, una misma reflexión, y esa es que la naturaleza, el orden creado, la creación, pueden y de hecho manifiestan a Dios, pero el ser humano no siempre atina, no siempre da el blanco para poder darle gloria y reconocerlo como Dios al creador de todas las cosas, sino que en el camino se tropiezan y convierten a la creación en Dios antes que al creador. Bueno, este,
Esta parte era necesario verla, esta parte, la diferencia entre revelación general y revelación especial, porque nos va a ayudar a entender cómo es que se aplica la soteriología al ser humano. ¿Cómo es que se aplica la soteriología? Y uno de los pasos previos que nosotros tenemos que considerar es justamente esta distinción entre revelación general y revelación especial. Un pequeño giro para pasar al sentido, y con esto ya estamos abordando la soteriología, para pasar al sentido de cómo se ha considerado o cómo se ha entendido el asunto de la expiación. La expiación, recuerden ustedes que dejamos un pequeño ejercicio la vez pasada y una de las preguntas decía, ¿por qué Dios no puede simplemente perdonar al ser humano y es necesario que exista o que haya una expiación? ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir y por qué no Dios en su infinita misericordia simplemente perdonó al ser humano? Esta es una pregunta vieja. Es una pregunta que se ha hecho, que la fe cristiana desde sus inicios se ha hecho, y a este respecto, porque el que exista esa interrogante no quita que haya existido realmente una expresión, o sea, la expresión existió. Y aquí tenemos varias, ¿cómo se dice? Varias posturas, varios enfoques acerca del sentido de esa expiación. Volvemos a decir, la expiación ocurrió. Pero ¿cómo debe ser entendida esa expiación? ¿Cómo debe ser entendida? Bueno, tenemos varios enfoques y es lo que vamos a considerar en este momento. Estamos ya en el terreno de la soteriología y los temas que le atañen. Dice las teorías sobre la expiación. Dice, bueno, primero tenemos a Orígenes. Orígenes en los primeros 5 siglos se dio mucha producción reflexiva teológica y tenemos a varios proponentes. En historia de la Iglesia y en historia del pensamiento cristiano, todas esas posturas también se revisan. Bueno, las teorías sobre la expiación. Para Orígenes, él lo entendía así. Dice, la expiación es un rescate ofrecido como pago a Satanás. Orígenes, que vivió entre esos años, señalaba que el sacrificio de Cristo constituyó un pago para cancelar el dominio que Satanás tenía sobre la humanidad. Entonces, es un pago que cancela. Eh, Esto ha sido también, yo creo que con frecuencia entendido entre, en el ámbito cristiano, porque se ve a Satanás en ese sentido como alguien al que le debemos, alguien que somete y que ha sometido por mucho tiempo a la humanidad, y que entonces la obra de Jesucristo y su expiación por nosotros es un pago, una especie de pago que cancela esa deuda y cancela ese dominio. Pero no es que Orígenes de manera personal y sea el único que lo piense, sino que a veces sí existe esta idea como trasfondo en el pensamiento de muchos cristianos, que Cristo, con su obra expiatoria, cancela esa deuda con Satanás. Obviamente esto no puede ser, si este razonamiento ya se somete a una teología más equilibrada, más completa, más integral, pues de fondo tiene el defecto principal que podemos ver en esta
en este argumento de Orígenes es que tendríamos que, para sostener este argumento, tenemos que tener a la par o equiparar a Dios y a Satanás, como eh, Satanás con alguien con el suficiente poder para poder hacer este reclamo del pago de la deuda, y a Dios comprometido con Satanás para poder liquidar esta, pues sí, esta deuda, lo cual teológicamente no es posible porque no hay un equiparamiento entre Satanás y Dios. De hecho, Satanás es también una criatura, obviamente una criatura con ciertas virtudes, con cierto poder, pero que jamás, jamás podría compararse con el estatus que Dios tiene. Entonces, si se trata de un rescate, pues no puede sostenerse porque, repetimos, no hay una medida o nivel de comparación entre Dios y Satanás. Pero era lo que Orígenes pensaba. Orígenes pensaba que por el hecho de que antes de la presencia de Jesucristo, todo había estado sumido al poder de Satanás y al dominio de Satanás, entonces la expiación de Cristo venía a cancelar ese dominio, a cancelar esa deuda. Y pues no, realmente no puede ser así, pero es una idea que existió y me parece que todavía es una idea que en cierto modo todavía se sigue moviendo en algunas, eh, pues sí, en algunas ideas actualmente. El, la siguiente teoría es la de Ireneo. Ireneo también lo tenemos en un periodo contemporáneo a Orígenes. Ireneo también uno de los de la antigüedad reconocidos como principales teólogos. Y él tenía la teoría de la recapitulación. ¿A qué se refiere con eso? Dice, el sacrificio de Cristo satisfizo las demandas de Dios y liberó al ser humano de su deuda de pecado. Entonces, Ireneo no centra la deuda contra Satanás. Lo que hace Ireneo es cambiar el escenario, pero sí hay una deuda, pero esta deuda está centrada no en Satanás, sino en Dios. Pero ¿cuál es el razonamiento de fondo para Ireneo? Bueno, el razonamiento de fondo para Ireneo es la causa del pecado. El pecado trae muerte, y el pecado que no puede saciarse ni siquiera por los sacrificios, porque ya Hebreos también reconoce esa parte, que la abundancia de sacrificios no puede cambiar al ser humano. Entonces, Ireneo dice que toda esta acumulación de pecado genera una ofensa y una deuda para con Dios. Entonces, para Ireneo, la deuda no está dirigida o la deuda no es un elemento que se le deba a Satanás, sino es un elemento de deuda que se le debe a Dios. Y como ningún ser humano, ni todos ellos juntos pueden y tienen la capacidad de satisfacer las demandas de Dios en este sentido, entonces Dios tiene que proveer un mecanismo extra, un mecanismo adicional para que ese mecanismo, que en este caso es Jesucristo, para que esa expiación perfecta, total, plena, pueda realmente satisfacer, en este caso. ¿Y por qué las demandas de Dios? Bueno, porque uno de los elementos en los cuales está pensando Dios es la santidad divina. La santidad divina por sí misma repele todo lo que es malo, pero la santidad divina Dios tiene que hacer honor a sí mismo. Entonces, Dios no puede tampoco tolerar el pecado, Dios no puede cerrar los ojos al pecado, no puede ignorar el pecado.
Entonces, para que Dios perdone el pecado, tiene que haber una satisfacción. Y esa satisfacción solo puede venir por medio de la obra de Jesucristo. Entonces, Ireneo pensaba y argumentaba así, que el sacrificio de Cristo fue el único medio satisfactorio para liberar al ser humano de, de este peso, de esta condenación en la cual se encontraba y de la cual nada, por lo menos ninguno de los mecanismos de la religión en turno o vigente le podía ayudar, sino solamente el sacrificio de Cristo. Bueno, ¿podríamos hacer alguna crítica a esto? Bueno, nosotros también tendríamos que, ¿cómo se dice?, reconocer y valorar la santidad de Dios. Hay veces, y es algo que yo también he visto, porque la Biblia nos enseña a perdonar, ¿no? La Biblia dice que le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces debes perdonar a tu prójimo? Y el Señor dice, siempre, 70 veces 7, 70 veces 7, pero 70 veces 7 tiene, si multiplicamos 70 por 7, nos da un número determinado. Pero simbólicamente 70 veces 7, simbólicamente es todo el tiempo, siempre, no hay límite. Entonces, la escritura nos enseña a perdonar. Pero ¿qué pasa cuando el que ofende recibe el perdón, pero no hay nada a cambio? Es decir, no hay una restitución. Qué pasa si yo ofendo a alguno de ustedes porque a lo mejor sustraje algo de ustedes, algún objeto material, o porque hablé mal de ustedes, o porque los insulté, o los agredí físicamente? Pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo me acerco a ustedes y yo les pido el perdón. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Perdóname y te pido perdón porque pues yo soy cristiano, necesito pedir perdón y tú necesitas darme ese perdón porque también eres cristiano. Entonces, este, jugar así con el perdón me parece que no es tener una idea adecuada de en qué consiste el mecanismo de perdonar. Para que exista perdón, y eso lo tenemos muy claro en el, en la escritura, tiene que haber una restitución, tiene que haber una restitución. A veces, cuando el perdón se otorga sin restitución, no se valora. Hace varios años, un hermanito en la iglesia tenía problemas y causaba pedía dinero que nunca devolvía y a veces había que estarlo cuidando porque a veces incluso también sustraía cosas o objetos de la casa para venderlos. Fue muy problemático y bastante difícil esa situación. Y pero la madre de la persona decía, bueno, es que somos cristianos y tenemos que perdonar, y esa es la obligación de un cristiano, perdonar. Pues sí, sí, efectivamente, la obligación de un cristiano es perdonar, pero cuando no hay satisfacción tampoco hay aprendizaje. Y por eso esta persona cometía error tras error y daño tras daño, porque como no tenía que restituir nada, solamente pedir perdón y ser perdonado, entonces seguía siendo de las suyas. No, nunca él tenía un proceso de aprendizaje. Cuando no hay un proceso de aprendizaje, entonces la persona ni siquiera valora el perdón. Entonces, en esta parte de la satisfacción, obviamente, ¿quién puede humanamente, digo, esto también en en el ámbito de lo teológico, quién puede satisfacer las demandas divinas? O sea, la verdad es que nadie.
Y este Abraham dice, cuando van a destruir a Sodoma y a Gomorra, dice, pero Señor, detente, ¿qué tal si allí hay 10 justos? Y entonces el Señor dice, bueno, si hubiese 10 justos, no lo haré. Y total que llegan hasta un justo, ¿no? Primero eran 10, luego va disminuyendo. Y dice, ¿y qué tal si hay ahí un justo? Dice, bueno, aunque hubiese un solo justo, no destruyera esa ciudad. Pero cuando pensamos en el perdón de Dios sin pensar en la restitución, las relaciones, incluso las relaciones entre los cristianos, se ven afectadas porque entonces no estamos dimensionando adecuadamente el perdón y no estamos incluyendo la restitución como un elemento constituyente del proceso de perdón. Por eso es que a veces la persona que causa daño no aprende, no valora, y la persona que sufre el daño y que otorga el perdón porque es cristiano y tiene que hacerlo, está obligado a hacerlo, queda muy frustrado porque no mira en la otra persona un aprendizaje, una madurez en el entendido que las personas que cometemos alguna falta tenemos que madurar, tenemos que aprender de eso y madurar. Pero la persona que no lo hace, pues ni siquiera sabe de qué se trata la vida cristiana. Bueno, el asunto es que en esta postura de Ireneo, hay varios elementos que él sí está valorando: la santidad divina, la satisfacción de la observancia de la ley, y la violación de la ley acarrean cosas negativas para la persona y para sus relaciones, para su entorno, ¿no? Por eso los 10 mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, es decir, el mecanismo de las relaciones interpersonales, todo eso tiene que estar equilibrado, tienen que mantenerse relaciones sanas. No dirás falso testimonio contra tu prójimo, etcétera. Todo eso ayuda a tener un ambiente cotidiano y social sano, comunitario sano. Entonces, creo que hay varios elementos aquí en la consideración de Ireneo, pero dice que él sigue manejando la cuestión de la deuda, y me parece que aquí que el pecado, la deuda por el pecado, que efectivamente tiene que haber una restitución y un aprendizaje para madurar y hacer las cosas diferentes. Pero en la idea que aquí tiene Ireneo sobre esta deuda por el pecado, se sigue manejando lo mismo que mirábamos ya en Orígenes, es decir, es un pago que hay que dar. Y en realidad diríamos que, o bueno, sería un poco arriesgado pensar que el sacrificio de Cristo constituyó ese pago, que diríamos que es una idea que se mueve mucho en el pensamiento cristiano actual. Pero pensar en deuda por el pecado es levantar incluso que si no hay sacrificio, Dios no podría perdonar al ser humano. Y si no hay sacrificio en Cristo, Dios no podía perdonar al ser humano. Pero creo que en esa parte tenemos que dejar abierta la posibilidad, porque efectivamente ocurre el sacrificio de Cristo, pero recordemos que si se trata de un proceso revelacional, entonces el sacrificio de Cristo tiene lugar dentro de ese esquema revelacional. Y en tanto horizonte salvífico, entonces sí es necesaria la obra expiatoria de Jesús. O sea, sí es necesaria, porque venimos en ese horizonte de revelación y de salvación, en donde los sacrificios constituyen
justamente la satisfacción de la ofensa contra Dios. Entonces, en ese sentido, sí, pero en el sentido teológico estricto de que Dios, porque esa es otra cuestión, de que Dios es un Dios cruento porque precisa de sacrificios para poder otorgar su perdón. Precisa de que Cristo haya tenido que sufrir y morir y cargar con todo aquello, porque solamente así, entonces estamos poniendo una imagen de Dios que le gusta que para alcanzar una satisfacción a sus demandas, alguien sufra, alguien tenga que morir, alguien tenga que padecer. Y no podríamos poner a Dios en ese plano tampoco. Entonces creo que la única crítica, entre comillas, que podríamos hacer a la postura de Ireneo es sobre esa parte que se maneja la imagen de Dios o se proyecta una imagen de Dios que a menos que alguien sea sacrificado, en este caso Jesús, a menos que eso ocurra, Él no puede otorgar su perdón. Y vemos que no podría ser así, ¿no? Y tenemos que entender aquí que el sacrificio de Cristo está enmarcado dentro de ese horizonte revelatorio y por eso ocurre, por eso tiene que ocurrir. Bueno, pasamos a la siguiente teoría, que es la teoría de Anselmo. Aquí ya brincamos mucho tiempo, estamos ya en el siglo XI y se conoce como la teoría comercial. Él va a hacer una mezcla un poquito de lo anterior. Dice, señalaba que un pecado infinito, es decir, la suma de todos los pecados del ser humano por muchas generaciones, un pecado infinito requería de un castigo o si es un castigo infinito es la muerte eterna. Pero si es una expresión infinita, que no tenga límites o alcances, eh, es la obra de Jesucristo, por supuesto. Dice, y entonces, entre el castigo infinito y la expiación infinita, Dios optó por la expiación, y en este caso, por medio del único que podía llevarla a cabo. Pero esto se le llama teoría comercial, o así se le bautizó, se le señaló así, porque lo que hacía Anselmo era entonces llegar a una especie de negociación, una especie de intercambio. Dice, Dios optó por la expiación por medio de su Hijo, originándose una especie de intercambio o pago. Y ustedes van a pensar, bueno, pues son ideas un poco cortas, visiones, pues sí, no completas. Pero déjenme decirles que curiosamente esta teoría comercial eh, estuvo muy arraigada y de hecho está muy arraigada en ciertos círculos de la fe cristiana. Por ejemplo, esta cuestión del intercambio pago, de que el cristiano digo, lo voy a mencionar como un ejemplo para que ustedes puedan ver que es relativamente fácil llegar a este tipo de razonamiento también, el que tenía Anselmo. En, algunas actitudes de los cristianos en las generaciones recientes ven la práctica de la fe como un intercambio, como en este sentido, una relación comercial con Dios. Y viven su fe de la siguiente manera. Bueno, Dios, si yo voy al templo, tú tienes que bendecirme. Si yo doy mi diezmo, tú tienes que multiplicar mi canasta. Si yo hago esto por otro hermano, por una familia o por el necesitado, pues estoy juntando puntos para entrar a tu reino. Entonces, lo estoy poniendo así muy crudo, muy burdo, pero la verdad es que algunas actitudes de cristianos así son.
cuando en algún momento en la experiencia que tengo de vida pastoral, me tocó estar en una iglesia en donde el sobredor me puso ahí con la esperanza de que yo solucionara los problemas de división que ahí existían. Y entre los argumentos de división que existían es que había una familia que tenía, en esa congregación tenía el poder, porque ellos habían donado el terreno y habían invertido mucho dinero para la construcción del templo. Era una familia que tenía dinero, así es que ellos decían, bueno, pues eh, nosotros tenemos más derecho a estar aquí y si a alguien no le gusta o piensa diferente, pues se puede ir. Y fue una situación bastante crítica, bastante dura, porque se llega a vivir la vida y se llega a tener la experiencia de la fe en ese sentido, como que estamos pagando, ¿no? O sea, como que todo es un intercambio. Ah, yo tengo derechos porque yo he puesto esto. Yo puse el terreno, yo puse dinero para el templo, etcétera. Y que yo estoy pensando, ¿qué le dirían a Dios? Que ellos tienen ese derecho más de ser iglesia porque ellos invirtieron económicamente en ese lugar, o dirían, Dios, tú tienes que salvarme a mí porque yo mira toda la inversión que he hecho. Yo sé que son situaciones muy humanas, muy de lo carnal, muy de lo humano, pero son situaciones que sí siguen dando. O sea, lamentablemente se siguen dando ese tipo de situaciones en algunos lugares y tienden a llevar la práctica de la fe en una relación comercial, en una relación de intercambio. Bueno, pongo este ejemplo porque la idea de Anselmo no es una idea tan descabellada o no es una idea que simplemente él la tenga como algo que la haya inventado, ¿no? Entonces, efectivamente, puede ser relativamente fácil llegar a pensar que todo se trata de un intercambio, de una relación comercial. Y la cuestión aquí con la teoría de Anselmo es que Dios se paga a sí mismo, ¿no? Dios obviamente no puede cobrarle a la humanidad, la humanidad no tiene con qué, no tiene cómo, pero Dios es el único que sí. Entonces, él se paga a sí mismo al poner a su hijo en esta expresión infinita. Bueno, tiene la postura, por supuesto, tiene por sus propios problemas y también en la cuestión del terreno de la práctica, pues también eh, totalmente cosas muy desubicadas. Bueno, vayamos a la siguiente teoría, la teoría de la influencia moral. Aquí estamos con otro teólogo, la teoría de la influencia moral con Abelardo en el siglo XI también, y decía que el sufrimiento de Cristo no debe ser considerado como una expiación, pues Dios no reclama a alguno por el pecado. Los problemas, las críticas hacia las anteriores posturas eran totalmente evidentes. Entonces, ¿qué es lo que hace Abelardo? Él trata de conciliar, tratando de salvar los problemas que ya las anteriores teorías habían levantado. Dice la teoría de la influencia moral según Abelardo. Decía que el sufrimiento de Cristo no debe ser considerado como una expiación, pues Dios no reclama pago alguno por el pecado, sino que se trata de un ejemplo del amor de Dios para el ser humano, quien ante el sufrimiento de Cristo debe conmoverse y arrepentirse de su mala conducta. Bueno, la intención de Abelardo es salvar un poquito la problemática de las anteriores posturas que ya hemos estado señalando. Entonces, él quiere salvar un poquito esos problemas, pero se mete en otro, ¿no?
esto poniéndolo de una manera así muy simple es, yo castigo a otro, tú deberías ser castigado, pero no te castigo a ti, castigo a otro para que tú te sensibilices y te identifiques con el sufrimiento del otro y reconozcas tu propio pecado y entonces decidas ya dejar de pecar. Creo que eso también tiene sus propios problemas porque eh, la Biblia tiene muy claro el asunto, dice, porque el alma que pecare, esa alma morirá. Cada quien y es una idea que nosotros también tenemos actualmente de que cada quien será juzgado, cada quien pagará sus propias culpas, cada quien es un juicio individual, no es un juicio colectivo, por lo menos es lo que pensamos, ¿no? Que no va a ser un juicio colectivo, sino un juicio individual, cada quien va a ser juzgado por su vida. Pero el hecho de ver y de visualizar, porque Abelardo se acerca un poco a la inquietud también que ya hemos estado planteando, a la inquietud de, bueno, si Dios es todo amor, si Dios es todo misericordia, ¿por qué reclama la muerte de alguien? Entonces Abelardo dice, no, 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 de hecho Dios no requiere ningún pago por el pecado. Él puede perdonar sin que haya restitución. Pero Abelardo, como la restitución, lo hemos dicho, la restitución existió. O sea, Jesucristo murió, fue sacrificado, hubo expiación. Pero entonces Abelardo dice, bueno, es que en realidad esa no tiene ni sentido de cancelación de deuda, ni de pago de deuda, ni de intercambio comercial. El único sentido que podemos ver en la expresión de Cristo es el de el ejemplo, el de la influencia moral. Y con ese ejemplo nosotros podemos destacar el amor de Dios y eso nos tiene que llegar a nosotros para que nosotros, viendo el ejemplo de Cristo, ya optemos por ya no pecar. Pero, pero es una convicción sentimental, que es una cuestión totalmente a lo que enseña la Biblia, porque es como, uno pensaría que es como aquí, cuando uno se conmueve, estás viendo una película y una película triste o una película que tiene un drama y te conmueve e incluso hasta te hace llorar. Poner así el contenido de la expiación de Cristo en un sentido meramente instrumental o ligado solamente al área de lo sensible, me parece que es limitar muchísimo el sentido que tiene la muerte de Jesús. Porque o sea, eso no sirve solamente como un ejemplo. O sea, es como si Dios se haya ensañado, o la medida en que se ensañó con Cristo era en la misma medida que quería sensibilizarnos a nosotros. Entonces, a nivel de ensañamiento, a nivel de sufrimiento, corresponde un mismo nivel de sensibilización. Eh, Esto no es lo que la Biblia enseña. Sí, la Biblia enseña el amor de Dios, claro, un amor infinito, una gracia infinita. Enseña la expiación eh, eh, de Jesucristo a favor nuestro, por nuestros pecados, llevando sobre sí las cargas de nuestros males. Sí, eso sí lo enseña la Biblia, por supuesto, pero esta idea de que fue simplemente con un objetivo de influencia moral o con un objetivo de ejemplo, se queda muy lejos de lo que realmente constituyó la obra de Jesús.
y nos dejaría a nosotros realmente sin un verdadero proceso de cambio y de renovación, porque resulta que somos cristianos por sentimentalismo, más que cristianos por una verdadera renovación de toda nuestra persona, es decir, corazón y pensamiento, todo lo que nosotros tenemos, valores, visión del mundo, etcétera, todo eso tendría que renovarse, y es lo que sucede en la perspectiva, en una perspectiva más balanceada de lo que comunica el Evangelio. Bueno, la teoría que sigue se parece mucho con la de Anselmo, es la de Socino, y dice: el sacrificio de Cristo no es expiatorio, porque Dios no necesitaba de la muerte de su Hijo para perdonarnos, sino que su encarnación y vida constituyen un ejemplo para nosotros que necesitamos ser guiados en una relación adecuada con Él. Cambian las palabras un poco, pero la postura de Cecilio con la de Abelardo pues son prácticamente lo mismo, ¿no? Ambos no creen necesario un pago, una restitución, o que Dios reclamara una restitución. Dios no necesita una restitución. Y por supuesto, eh, para ilustrarles un poco la cuestión del pensamiento tanto de Socino como de Abelardo, podemos poner, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, el muchacho se va con la parte de la hacienda que le corresponde o que ya era que era su herencia, y según el relato parabólico la malgasta, y lleva una vida totalmente de pecado. Y cuando él, ya no teniendo nada, no teniendo cómo sobrevivir ni estar a gusto, se da cuenta de su mal y decide retornar a su familia. Y entonces aquí la respuesta del padre no es una respuesta, o no es una demanda restitutiva. El padre que recibe a aquel hijo pródigo no le pide nada a cambio, no le pide una restitución o un pago por el mal que hizo. Simplemente en el relato parabólico lo ve a lo lejos, ve que viene, y entonces le dice a sus sirvientes: preparad todo, porque viene mi hijo y hay que recibirlo como se merece. Y entonces, antes, ya justo cuando está en el relato parabólico, llegando el hijo, sale el padre, lo recibe amorosamente, hace que cambien sus ropas, lo asea, le pone anillo en su mano y organiza banquete para él. Y, y por eso no es muy difícil pensar que Dios no necesita pago cuando una persona obra mal. Dios no necesita restitución cuando una persona comete pecado, porque el amor de Dios supera. Y dice el apóstol Pablo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Em, Naturalmente, sí hay una imagen de Dios que se maneja en el Nuevo Testamento con la misericordia y con el amor y con el perdón, definitivamente. Pero también viene esta parte, si hablamos ya de la santidad cristiana y hablamos de la justificación que recibe el creyente, entonces no podríamos dejar de hablar de la restitución. Y si hablamos de la restitución, no podríamos tampoco dejar de hablar del sacrificio de Cristo y el sentido que esto tiene. Pero creo que el problema aquí un poco no es tanto disculpar a Dios por si puede o no perdonar, sino más bien recuperar el sentido bíblico y teológico que tiene el sacrificio de Cristo. Y me parece que si entendemos, o si entendiéramos bien el sentido que realmente tiene el sacrificio de Cristo,
Entonces no batallaríamos tanto en tratar de conciliar si Dios puede o no perdonar, si Dios necesita o no sacrificio, o si Dios es un Dios cruel. Entonces no necesitaríamos conciliar nada de eso, porque entenderíamos muy bien a qué es el sentido del sacrificio de Cristo. Y bueno, por último tenemos la última postura, que es la de un filósofo alemán, teólogo y filósofo, que él decía lo siguiente: Cristo, obviamente su contexto es un contexto existencialista y por eso va a decir esto. Cristo es el ejemplo de un ser humano sujeto a limitaciones naturales, pero sensible al Espíritu de Dios y a su llamado para dejarse moldear conforme a sus propósitos divinos. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo lo del Jesús histórico y cómo la teología moderna valora solamente la parte del Jesús histórico y no la parte del Jesús divino? Bueno, eso también tenemos que tomarlo en cuenta para poder apreciar la postura de este filósofo. Cuando dice que Cristo es el ejemplo de un ser humano sujeto a limitaciones naturales, es porque para él Jesucristo es un ser humano, pero es un ser humano sensible al llamado divino, a su tarea de ser representante de Dios entre los seres humanos. Entonces, no necesariamente obvio que sea divino. Solamente aquí hay, como la postura filosófica es existencialista, entonces el visualizar a Jesucristo en estos términos, pues es lo que resulta o lo que resultaría un ejemplo para nosotros. Nosotros somos seres humanos, también tenemos debilidades, pero si nos vemos en el espejo de Jesucristo, él también siendo humano y teniendo las mismas debilidades que nosotros, pudo ser sensible al espíritu, al mover de Dios, a la comunicación de Dios, eh, representado, transmitida en el espíritu. Entonces nosotros también podemos cumplir, igual que Jesucristo, igual que ese hombre, nosotros también podemos cumplir los propósitos de Dios. Obviamente aquí la plataforma, repetimos, es una plataforma existencialista y es una plataforma que solo tiene como base al Jesús histórico. Pero es otra teoría más para interpretar la muerte o el sentido expiatorio de Jesucristo. Por eso este apartado se conoce así como las teorías de la expiación. Muy bien. Vayamos a esta parte. ¿Cuáles son los elementos constituyentes y cuál es el alcance de la soteriología? Bueno, si hablamos de la soteriología cristiana, tenemos que hablar de tres elementos constituyentes. El elemento teológico conceptual, es decir, la gracia como elemento eh, dentro del ámbito de la soteriología es un elemento relevante. El otro elemento relevante va a ser la fe, pero aquí tenemos como primer elemento teológico conceptual es la gracia, por supuesto. Tenemos el elemento material, que es el sacrificio de Cristo, y tenemos el elemento humano, que es la fe. Estos tres elementos son los elementos constituyentes del tema soteriológico. ¿Y cuál es el alcance? Bueno, el alcance es, eh, si estamos ubicados en la época presente, pero en cualquier época que estuviéramos ubicados, uno de los primeros, bueno, se dice que la soteriología es plena, completa e ilimitada, porque justamente se proyecta hacia el pasado, está haciendo su acción en el presente y se proyecta también hacia el futuro. Por eso
así nos proyectamos hacia el pasado, entonces tenemos el elemento de la justificación. Si estamos ubicados en el presente, entonces tenemos el elemento de la santificación. Y si estamos ubicados en la esperanza escatológica, entonces el elemento va a ser la glorificación. Justificación, santificación y glorificación es el triple proceso que se aplica a todo creyente. Todo creyente es el horizonte de su vida de fe en el que se está moviendo. Entre la justificación, como el momento que lo conecta con Jesucristo, la santificación, toda la cuestión de la obediencia cristiana en el presente, y la glorificación, que en este caso sería la promesa de la vida eterna. ¿Cuál es el alcance de la salvación del creyente? Bueno, se mueve en esa triple dimensión. Un pasado, un presente y un futuro. Obviamente todo ligado y sustentado con el elemento material, que es el sacrificio de Cristo. Bueno, en nos vamos a quedar con esta última parte y lo vamos a ampliar en la siguiente semana, que todavía nos toca el tema de la soteriología. Y aquí vemos, ya antes vimos las teorías de la expiación. Aquí están las teorías de la expiación. Y con esta parte vamos a ver cuál es el sentido teológico de la muerte de Jesucristo. Y con esto yo lo voy a mencionar, pero quiero quedarme en esta parte y les voy a dejar una pequeña tarea. Bueno, cuatro elementos aquí que juntos nos dan esta visión o este sentido teológico de la muerte de Jesucristo, y se refiere a lo siguiente: un aspecto sustitutorio. Esto significa en lugar de y en beneficio de; un aspecto redentivo, que se llama pagar el rescate o liberar de una cierta condición; un sentido o un aspecto reconciliatorio; y un aspecto propiciatorio. Estos cuatro elementos, lo propiciatorio, lo reconciliatorio, lo sustitutivo y lo redentivo, son los elementos que nos van a ayudar a entender de una manera más fiel, más amplia, más cercana, cuál es el sentido de la muerte de Jesucristo. Entonces, quiero quedarme en esta parte, pero quiero pedirles de favor que ubiquen en una investigación muy sencilla, pero que ubiquen cuál es el sentido de cada uno de estos conceptos. ¿Qué es lo sustitutorio? ¿Qué es lo redentivo? Incluso que busquen un ejemplo. A veces lo más fácil es tener un ejemplo para que esto quede más claro. ¿Qué es lo propiciatorio y qué es lo reconciliatorio? Entonces, como conceptos los pueden ubicar relativamente fácil. Ubiquen el concepto y lo vamos a estar platicando la siguiente semana. ¿Por qué nos interesa tener una idea, pues, lo más balanceadamente posible acerca del sentido de la muerte de Jesucristo, ¿no? Y por eso estos cuatro elementos son los que nos van a ayudar a construir este entendimiento balanceado de la muerte de Jesús. Muy bien, hermanos, pues terminamos aquí nuestra sesión de hoy. Nos vemos la semana próxima. Estas diapositivas las voy a pasar en un rato con ustedes para que las tengan, y nos vemos la semana que viene. Vamos a abordar ya lo último de la soteriología, que es la aplicación de la obra de Jesucristo en el creyente. Y vamos a hacer también un pequeño resumen de lo visto en el curso
en este curso 2 de Teología Sistemática. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, queridos hermanos, hermanas, que tengan un bonito y bendecido día y nos vemos en la semana que viene. Entonces, por favor, no olviden esta sencilla tarea de darse a ocupar tiempo, tomar tiempo para investigar esos conceptos. Es posible que cuando los encuentren, no necesariamente la definición o la explicación sea necesariamente religiosa, pero no se preocupen. Lo que nos interesa es tener una idea de a qué se refiere cada cosa como concepto. Muy bien, pues Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana y vamos a hacer una oración para despedirnos, hermanos. Oremos. Bendito Padre, te pedimos, Señor, que nos cuides y nos bendigas en lo que resta de este día, que en la actividad que cada uno tiene, tú nos acompañes y nos libres de todo mal, Señor. Bendice a nuestra familia, bendice a nuestra iglesia y sé tú con nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.